Muy bien, chicos, bienvenidos nuevamente a la segunda parte de esta clase del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro contenido. Vamos a hablar sobre las aplicaciones del producto escalar y un tema importante que se conoce como proyecciones. Entonces, pues vayamos a nuestro tema, nuestra segunda parte de la clase del día de hoy. Oh, tenemos mucho contenido. Estamos por acá, 283 páginas, imagínense ustedes. Muy bien, más sobre el producto escalar. Y vamos inmediatamente pues con nuestro ejemplo número 1. Este problema dice, encuentre el ángulo entre la diagonal AD, vean que el problema me dice AD, del cubo que se muestra en la figura 1139 y el borde AB. Y el borde AB. Determine el ángulo entre la diagonal AD y la diagonal AC. Ya. No me dicen absolutamente nada más. ¿Cómo voy a saber yo ese ángulo? Dirá alguien. Pues vamos a aprovecharnos de la idea de que es un cubo. Este elemento es importante. Es un cubo. Para eso imaginemos lo siguiente. Como no sabemos cuáles son las unidades de medida, pues pensemos que esto de aquí vale A, esto de aquí vale A y esto de aquí vale A. Es decir, el cubo tiene un ancho de longitud A, una altura de longitud A y un largo de longitud A. Y como el problema quiere que determinemos el ángulo entre la diagonal AD, el ángulo entre la diagonal AD y el ángulo entre el borde AB, pues vamos a calcular entonces eso utilizando el producto escalar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Porque recuérdense que nosotros sabemos que el producto escalar de dos vectores se define como la magnitud de un vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo, de lo que aprendimos. De tal manera de que el coseno del ángulo se puede expresar como el producto escalar entre los vectores A y B dividido la magnitud de los vectores A y B. Por lo tanto, yo necesito dos vectores y en este caso, pues el ángulo que quiero es el ángulo formado entre esta diagonal y esta arista. Este ángulo es el que necesito. Por lo tanto, voy a crear el vector AD. El vector AD. Y para eso, pues necesito los puntos A y D. Entonces, vamos a colocar por acá los puntos A, D y B, que son los que incluso C, ¿no? Entonces, empecemos con el punto A. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? Si este es el origen, vean, entonces esto es X, esto es Y, esto es Z. Entonces yo sé que la coordenada en A, que está sobre el eje Y, recuérdense que cuando estamos sobre un eje, uno de los ejes coordenados, las otras dos coordenadas son 0. En este caso serían 0, A, 0. El punto B tendría coordenadas, vean el punto B, que es este de por aquí, que se encuentra sobre el plano XY, por lo tanto Z es 0, me quedaría el punto A, 0. El punto C, que es este diagonal que se encuentra sobre el eje X, entonces sería A, 0, 0. Y el punto D, que tiene coordenadas, vean que está sobre el plano ZX, entonces Y vale 0, sería A, 0, A. Recuérdense de esos elementos que aprendimos en nuestra clase sobre elementos de tercera dimensión, ¿no? Los planos coordenados, los ejes coordenados, eso es muy útil y se los mencioné. Entonces ahora sí, calculemos ahora la idea del vector AD. Punto final menos punto inicial, ¿verdad? Entonces sería D menos A. Para este caso, A menos 0, vean que estoy restando D menos A. A menos 0 es A, 0 menos A es menos A y A menos 0 es A. Y calculemos el vector AB. El vector AB tendría componentes A menos 0, A menos A, 0 y 0 menos 0, 0. Ahí tenemos el vector AB, vean, el vector AB es cierto, vamos a ver. Qué curioso, ¿no? El punto A... es que es el punto B, perdón, AB. Sí, perdón, pensé que estaba haciendo este C. Me perdí por un momento, entonces ahí estamos el vector AB. Y queremos calcular el ángulo entre estos dos vectores, que corresponden al ángulo entre la diagonal de esta caja de ese cubo y una de las aristas. Entonces, pues para este caso vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. El coseno del ángulo, simplemente para este caso particular sería el producto escalar entre los vectores A y D y el vector AB, dividido la magnitud del vector AD, multiplicado por el vector AB.
¿Estamos? Por lo tanto, el coseno de ese ángulo, para este caso particular, sería, ¿cuál es el resultado del producto punto AD por AB? Pues A por A es A cuadrado, más 0 por A, pues que es 0, más 0 por A, que es 0. Todo esto dividido la magnitud del vector AD y la magnitud del vector AB. Entonces calculemos por acá la magnitud del vector AD. En este caso sería la raíz cuadrada de A cuadrado más 0 al cuadrado, que simplemente me da 2, no es cierto, que me da A por raíz de 2. Y la magnitud de AB, que sería A, ¿no? A cuadrado más 0 cuadrado más 0 cuadrado raíz cuadrada, pues es A. Por lo tanto, aquí me quedaría A cuadrado por raíz de 2, ¿verdad? Porque es A por A raíz de 2. Y observen que se cancela el A cuadrado. Por lo tanto, me queda que el coseno del ángulo simplemente es 1 sobre raíz de 2. Para que finalmente el ángulo sea el coseno inverso de esta expresión. Entonces, el coseno inverso de 1 sobre raíz de 2. Y este resultado me da 45 grados. Y aquí tenemos entonces el ángulo formado entre la diagonal del cubo y la diagonal de una arista. Ese ángulo de aquí es exactamente 45 grados. El siguiente inciso me pide que determine la diagonal entre A y D y A y C, la diagonal del cubo y la diagonal de una de las caras. Entonces, pues ahora calculemos el vector AD, que ya lo tenemos por ahí arriba, nos dio resultados A, menos A, A, menos A, A, y el vector AC, que ese vector no lo tenemos, entonces lo vamos a calcular. AC sería A menos 0 es A, entonces vamos a colocar aquí A, 0 menos A es menos A y 0 menos 0 es 0. Entonces 0 menos A es menos A y 0. Y por lo tanto, aquí a la par voy a calcular las magnitudes de los vectores AD, que creo que... Ah, sí, miren, estoy mal. Me van a disculpar ustedes por el error que acabo de cometer, miren. A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado y el otro A. Perdonen ustedes. Entonces aquí es raíz de 3 por A. Y entonces aquí es raíz de 3. Entonces este está malo, miren, disculpen ustedes, chicos. Raíz de 3 y raíz de 3. Ahí está, perdonen ustedes esta distracción. Ahorita me di cuenta que tenía las tres componentes A, ¿no? Entonces vamos a ver si puedo insertar este sí y aquí es 3. Y ahora sí me va a dar el ángulo correcto. 54.74 grados. Ahora sí, allí tenemos entonces el valor del ángulo formado entre la diagonal del cubo y una de las aristas. Disculpen ustedes mi equivocación. Ahora sí, vamos a calcular aquí otra vez. Ya vimos que es A por raíz de 3. Y la magnitud del vector AC, que sería, aquí sí es 2, raíz de 2 por A. Entonces el coseno del ángulo sería el producto escalar de esto, que sería A cuadrado más A cuadrado, es 2A cuadrado. Entonces aquí otra vez 2A cuadrado. Dividido A raíz de 3 por A raíz de 2, que sería A cuadrado por raíz de 6. Se cancela A cuadrado y aquí me da como resultado 2 raíz de 6. Por lo tanto, el ángulo sería el coseno inverso de 2 sobre raíz de 6. ¿Verdad? Miren, ¿por qué raíz de 6? Porque recuérdense que aquí abajo estoy multiplicando la magnitud de los vectores, que sería A raíz de 3 por A raíz de 2. A por A es A cuadrado. Y raíz de 2 por raíz de 3, pues es raíz de 6. Entonces aquí me va a quedar este ángulo. Vamos a ver el coseno inverso de 2 sobre raíz de 6. Y el ángulo entonces aquí es de 35.26 grados. Ahí tenemos entonces el ángulo que se forma entre la diagonal del cubo y la diagonal de una de las caras. ¿Estamos? Así bien. Dense cuenta que independientemente del tamaño que tenga el cubo, los ángulos siempre van a ser los mismos. ¿Estamos? Porque omitimos el valor de A. No, bueno, no lo omitimos, porque al final en nuestros cálculos se canceló ese valor, lo que nos permite afirmar que independientemente del tamaño que tenga el cubo, los ángulos formados entre esos elementos siempre van a ser iguales, independientemente del cubo sea pequeño o sea grande.
Vamos con un tema importante, ocasionalmente útil en los temas que vamos a abordar, que se llaman componentes y proyecciones. El tema de componentes, pues ya nos suena, ¿no? Componentes, pues sí, es una componente, es como cuando sacamos en vectores la componente en X, la componente en Y, y hablamos ahorita de componentes, sí. Para comprender bien esto, imagínense lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos aquí un vector que voy a llamar el vector B. Y por acá voy a tener otro vector que voy a llamar el vector A. ¿Ya estamos? Y lo que yo quiero saber, para este caso, supónganse que el ángulo formado entre los vectores es aquí θ. Imagínense que yo quiero saber cuál es la componente de este vector A sobre el vector B. ¿Cómo así la componente? Imaginemos que nosotros, vamos a mover esto un poquito por acá. Imaginemos que nosotros iluminamos esto con una linterna. Y tenemos aquí rayos de luz que iluminan esto, ¿no? Este vector A va a proyectar una sombra sobre el vector B. Esa sombra va a ser la magnitud, vamos a hacer un color un poco más claro, va a ser la magnitud de la componente del vector A sobre el vector B. Y se representa mediante la expresión la componente del vector A sobre el vector B. A este comp sub B A se refiere a la longitud de las sombras, entre comillas, ¿sí? La longitud de la sombra de que provoca el vector A sobre el vector B. ¿Estamos? A esa componente es simplemente esa longitud. ¿Cuánto mide esa sombra? Esto es la componente. Y pues eso está bien fácil hacerlo porque podemos utilizar trigonometría, ¿no? Si aquí ven, formamos un triángulo rectángulo. Entonces esta componente pues no es nada más que la componente, como bien muy sabemos, como el lado adyacente de esa hipotenusa A sobre otro eje. Si estamos un poquito de trigonometría, pues yo sé que el coseno del ángulo sería la relación entre el adyacente, y la hipotenusa. El adyacente sería, en este caso, la componente del vector A sobre el vector B, dividido la magnitud del vector A. ¿Estamos? La magnitud del vector A. De tal manera que para conocer cuánto mide esa sombra que se proyecta sobre otro vector, sería la componente del vector A sobre el vector B, se calcularía simplemente la magnitud del vector A multiplicado por el coseno del ángulo. Pero nosotros ya sabemos que el coseno del ángulo, de acuerdo a lo que aprendimos de la geometría del producto escalar, es que el coseno del ángulo se define como el producto escalar entre los vectores dividido la magnitud de los vectores. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que la componente del vector A sobre el vector B se representaría como la magnitud del vector A por el coseno del ángulo, que no es nada más que el producto vectorial de los vectores dividido la magnitud de los vectores. Y observen que puedo cancelar la magnitud aquí y por lo tanto escribir que la componente del vector A sobre el vector B no es nada más que el producto escalar de los vectores dividido la magnitud del vector sobre el que estamos proyectando. Ojo, sobre el que estamos proyectando. Imaginemos que nosotros tenemos estos mismos vectores pero que ahora yo quiero proyectar el vector A sobre el vector B. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Pues nada, proyectamos. Es decir, coloco una linterna, una luz, una lámpara, e iluminamos aquí. Y vamos a intentar ver la sombra que proyecta el vector B sobre el vector A. De tal manera de que, si no estoy equivocado, esto más o menos sería así, ¿bien?
¿Estamos? Ojo porque vean que la componente que el vector B proyecta sobre el vector A es mayor que el vector A. Y eso no es importante, no es relevante, no es que los vectores tengan que ser el mismo tamaño, que sea más grande el que sobre el que se va a proyectar, no importa. A esto de aquí, vean, a esta longitud que va a tener aquí la sombra del vector B que se proyecta sobre el vector A, se le conoce, igual que antes, como la componente del vector B sobre el vector A, que es diferente a la componente del vector A sobre el vector B, que sería en este caso esta longitud de aquí. Para este caso, entonces sería el producto escalar entre los vectores dividido la magnitud del vector sobre el que proyectamos, en este caso el vector A. ¿Estamos? Esto me permite entonces determinar distancias de componentes sobre un vector a otro vector. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si lo que yo quiero es conocer cuál es este vector que se crea con esa componente? ¿Cómo se llamaría ese vector? Pues a eso es lo que vamos a llamar una proyección. Una proyección es un vector proyectado sobre otro vector. ¿Sí? Vamos a definir entonces que eso se llamarían la proyección del vector B sobre el vector A. ¿Y cómo hacemos eso? Pues fácil, porque nosotros ya sabemos crear vectores y conozco la magnitud. Recuérdense que aprendimos en nuestra última sesión, incluso aplicamos a física, lo de las ideas de los vectores unitarios. Si yo quiero crear un vector, lo único que necesito es saber cuánto mide el vector y multiplicarlo por un vector unitario en la dirección en la que se encuentra ese vector. Para este caso particular, entonces, vamos a regresar hasta por acá donde estábamos, aquí. Yo ya sé cuánto mide este vector. ¿Cuál es la longitud? Pues es la componente. Y lo voy a multiplicar por un vector unitario que apunte en la dirección de B, que sería un vector unitario en la dirección de B. Entonces la proyección de A sobre B sería la componente, que ya sabemos que es el producto escalar entre los vectores, dividido la magnitud del vector sobre el que proyectamos, que en este caso sería el vector... no, pero quiero calcular la componente así, al revés. Vamos a calcular aquí, simplemente la componente del A sobre el vector B. Entonces sería dividido la magnitud del vector sobre el que proyectamos multiplicado por un vector unitario en la dirección en la que se encuentra ese vector. Como estamos proyectando sobre el vector B, entonces sería un vector unitario dirigido sobre la dirección del vector B, que no sería nada más que el vector B dividido la magnitud de este vector B. Y vean que entonces, solo que aquí aquí es multiplicación. Sí, es multiplicación simple. Entonces yo podría escribir que esto es el producto escalar entre los vectores dividido el cuadrado de la magnitud, ¿sí? Que podría escribirlo como B por B, multiplicado por el vector B. Y así tendríamos entonces la proyección del vector A sobre el vector B. Sería ese vector que se proyecta sobre otro vector. Si yo quiero escribir entonces aquí la proyección del vector B sobre el vector A, yo tengo que realizar el producto escalar entre los vectores dividido la magnitud del vector sobre el que proyectamos, en este caso el vector A, multiplicado por el vector A. Así entonces se encontraría, vean, en este caso, este vector que se proyecta sobre el vector A. ¿Sí? La proyección del vector B sobre el vector A. Por eso se llama proyección. Aparte la componente que solamente me dice cuál es la magnitud, por así decirlo, de ese vector. ¿Estamos? Elementos muy curiosos que nos van a servir para algunos ejemplos más adelante cuando veamos otro tema bien peculiar. ¿Estamos? Vamos a guardarlo de momento porque como estamos practicando el producto de punto, pues presentarlos de una vez. ¿Estamos? Vamos a definir aquí, entonces vamos a reemplazar, vamos a ver dónde está, aquí. La componente del vector A sobre el vector B me define la longitud de la sombra que el vector A proyecta sobre el vector B. La componente del vector B sobre el vector A se define la longitud de la sombra que el vector B proyecta sobre el vector A. Mientras que la proyección del vector A sobre un vector B me define el vector
sombra que proyecta el vector A sobre el vector B. Y también podemos tener la proyección del vector B sobre el vector A, que me define ese vector sombra que el vector B proyecta sobre el vector A. Estamos, ojo con la nomenclatura, es bien importante, ¿no? No es lo mismo la proyección de B sobre A que la proyección de A sobre B. ¿Estamos? Practiquemos entonces un poquito estas nuevas locas teorías en nuestro ejemplo número 2. Y este problema dice así: en los ejemplos del 33 al 36, del cual este forma parte, usemos este vector A y este vector B y determinemos el número indicado. Entonces el problema quiere que calculemos la componente del vector B sobre el vector A. Pues ya sabemos cómo es eso, ¿no? Simplemente dijimos que es el producto escalar entre los vectores dividido la magnitud del vector sobre el que estamos proyectando, en este caso el vector A. Por lo tanto, pues calculemos el producto escalar. Aquí está bien fácil. El producto escalar de los vectores A y B sería 1 por 2 es 2. Entonces aquí me queda 2. Menos 1 por 6 es menos 6. Y 3 por 3 es 9. Todo esto dividido la magnitud del vector sobre el que estamos proyectando, que sería para este caso la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado más 3 al cuadrado. Y vean que entonces 2 por menos 6, perdón. 2 menos 6 es menos 4. Menos 4 más 9 es 5. Y 1 cuadrado más 1 cuadrado más 3 al cuadrado sería 9, 10, 11, raíz de 11. Y esto sería la longitud que el vector B proyecta sobre el vector A. ¿Sí? La longitud de la sombra que el vector B proyecta sobre el vector A. Por lo tanto, la componente del vector B sobre el vector A es 5 sobre raíz de 11. Y así, de fácil, terminamos entonces la componente. Bien, bien fácil. Solamente hay que comprender bien la idea, ¿no? Solamente hay que comprender bien cómo funciona esto. El ejemplo número 3, pues ahora hablan de proyecciones. En los problemas del 39 al 42, del cual este forma parte, determine la proyección del vector B, perdón, la proyección del vector A sobre el vector B. Aquí me piden entonces la proyección, vean, o sea, el vector, la proyección que el vector A genera sobre el vector B. ¿Qué significa eso? Es que necesitamos ese vector sombra que el vector A hace sobre el vector B. ¿Estamos? Para este caso particular, pues como ya sabemos, aquí sería el producto escalar entre los vectores en los que quiero proyectar, dividido la magnitud sobre el vector que proyectamos. En este caso se proyecta todo sobre el vector B multiplicado por el vector A. En este caso, pues calculemos el producto escalar. Esto está bien fácil. Menos 1 por 6 sería menos 6. Entonces aquí menos 6. Menos 2 por menos 3 sería más 6. Y 7 por menos 2, que es 7 por menos 2, sería menos 14. Todo esto dividido, solo que aquí me faltó algo, ven, el cuadrado de la magnitud de B. El cuadrado de la magnitud de B, que sería 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, en raíz cuadrada y todo al cuadrado. Que simplemente sería entonces 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más... Bueno, sí. Más 2 al cuadrado. Y esto multiplicado por el vector A, que en este caso sería el vector menos 1, menos 2, 7. Que es un vector, por supuesto. Entonces, en este caso, menos 6 más 6 es 0 y menos 14, pues es menos 14. Dividido 6 al cuadrado es 36, entonces aquí vamos a escribirlo mejor. 36 más 9 más 4 me da, ¿qué? 49. No, sí, 49. 49 multiplicado por el vector, que era menos 1, menos 2, menos 7. Menos 1, menos 2, 7. 14 49 es menos un séptimo, si no estoy mal. Menos 2 séptimos, no. Menos 14 sobre 49 es menos 2 séptimos, ahí sí. Menos 2 séptimos por menos 1, entonces esto me daría el vector 2 séptimos, menos 2 séptimos por menos 2 sería el vector menos 4 séptimos, y menos 2 séptimos por 7 sería menos 2. Y aquí tenemos este vector que se conoce como la proyección del vector A sobre el vector B. Es decir, el vector sombra que el vector A hace sobre el vector B. ¿Estamos? ¿Sí? Ese es el vector sombra, sí, por así decirlo. Yo así intento de explicar esa idea. Entonces, pues ahí tenemos ya las ideas de nuestro ejemplo número 1 y nuestro ejemplo número 2, ejemplo número 2 y ejemplo número 3 de las proyecciones. ¿Estamos?
¿Qué más tenemos sobre el producto escalar? Pues resulta que el producto escalar es útil, es muy útil en física. ¿Y por qué es útil? Porque aparte de que nos sirve para proyectar, como en el caso de antes, en el que necesitamos a veces proyectar vectores uno sobre el otro, muy útil, por ejemplo, en cursos como electromagnetismo, cuando queremos proyectar, por ejemplo, la trayectoria de una partícula sobre una trayectoria específica, ¿sí? Digamos, una partícula tiene una trayectoria cualquiera, pero nosotros queremos ver cuál es la parte importante de esa trayectoria sobre una línea dada. Utilizamos entonces el producto escalar. Pues en física resulta que el trabajo, ¿sí? Se define como el producto escalar entre dos vectores, que es uno el vector fuerza y uno el vector desplazamiento. Y de lo que sabemos, pues si yo no tengo los vectores, pero sí tengo la magnitud, es decir, cuánto mide la fuerza, que generalmente le quitamos la flecha, entonces ponemos fuerza multiplicado por la distancia que se mueve y multiplicado esto por el coseno del ángulo que forman la distancia y la fuerza. Para esto, pues, para comprender bien esto, supónganse que nosotros tenemos aquí una pequeña caja que se encuentra sobre una superficie y que nosotros estamos intentando tirar esta caja. Vamos a ver cómo sería la idea. Mediante una soga. ¿Sí? Imagínense que ustedes están jalando esto, ¿no? Ustedes hacen la fuerza a través de la soga, transmiten la fuerza a través de la soga. Entonces aquí tenemos esta fuerza que lo podríamos representar como un vector. Y la distancia o el desplazamiento se está dando a lo largo de esto. Por lo tanto, esta expresión que nosotros estamos determinando aquí sería la proyección de la fuerza sobre esta distancia. ¿Estamos? Me interesa únicamente la proyección que la fuerza hace sobre la distancia de la que nos estamos moviendo, ¿sí? La distancia que movamos esto y la fuerza define el trabajo que nosotros estamos realizando. ¿Estamos? Para eso, pues aquí tenemos nuestro ejemplo bien sencillo, nuestro ejemplo número 4, que dice, un trineo se jala horizontalmente sobre el hielo por medio de una cuerda, unida a su frente, al frente del bloque, ¿verdad? No a la frente de ustedes. Una fuerza de 20 libras que actúa en un ángulo de 60 grados con la horizontal desplaza el trineo 100 pies. Determina el trabajo realizado. Prácticamente es lo que está diciendo aquí. En este caso, el problema me proporciona el valor de la fuerza. La fuerza es de 20 libras, perdón, de 20 libras. Me dan la magnitud de la distancia, que son 100 pies. Y me da el ángulo, que son 60 grados. Por lo tanto, para calcular el trabajo, como ya vimos, es simplemente la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre estos. Y para este caso serían las 20 libras multiplicado por los 100 pies y multiplicado por el coseno de 60 grados. Entonces veamos cuál es este trabajo que esta persona está realizando para poder tirar del bloque sobre el hielo. 20 por 100 multiplicado por el coseno de 60. Esto me da un resultado de 1000. 1000 libras pie. Ahí tenemos entonces el trabajo utilizando pues la teoría matemática del producto escalar. Pues está bien fácil y así lo aprendieron en física básica. Más o menos, ¿verdad? Sé que las cosas se complican un poquito más ahí en los cursos de física, ¿no? Veamos qué más podemos aplicar. Es muy útil cuando nosotros tenemos vectores. Extremadamente útil y lo van a ver en el siguiente curso que se llama Matemática aplicada a 2. No, perdón, Matemática intermedia 2 o cálculo 3, dependiendo de cómo se llama el curso, en donde van a aprender trabajo otra vez desde un punto de vista nuevo. Cuando vean integrales de línea, integrales de superficies, son operaciones, son integrales muy, muy interesantes. Nuestro ejemplo número 5 y nuestro último ejemplo del día de hoy dice, encuentra el trabajo realizado por una fuerza constante, esta fuerza de aquí,
que mueve un objeto de este punto a este punto. Suponga que la magnitud de la fuerza se mide en newtons y la magnitud de la distancia se mide en metros. Bueno, ya tenemos ahora la fuerza en vectores como un vector, ¿verdad? Un vector tridimensional. Y todavía el problema me dice que la fuerza es constante. ¿Qué pasaría si la fuerza no es constante? Se pone más difícil, porque recuérdense que ustedes aprendieron en física básica que si la fuerza no es constante, el trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento. Pero en este caso, si nosotros estamos hablando de que la fuerza es vectorial, tenemos un diferencial de longitud. A este tipo de integrales, una integral nueva que se define en el siguiente curso, pues muy bonita la integral también. Muy interesante. Afortunadamente aquí la fuerza es constante. Por lo tanto, el trabajo se define simplemente como el producto escalar de la fuerza multiplicado por el desplazamiento. Por lo tanto, necesito un vector de desplazamiento. Este vector de desplazamiento sería el vector que hace que la partícula se mueva desde el punto número 1 hasta el punto número 2. ¿Sí? En este caso, pues necesito ese nuevo vector. Como este es el punto inicial y este es el punto final, entonces simplemente sería 2 menos 3 menos 1. 4 menos 1, pues es 3. Y 6 menos 2 me da 8. Por lo tanto, el vector de desplazamiento queda definido como el vector menos 1, 3,8. Y finalmente el trabajo, entonces sería el producto escalar entre la fuerza, que lo definimos como el vector 4,3,5, en producto escalar con el vector menos 1, 3,8. Y finalmente entonces el trabajo queda definido como 4 por menos 1, menos 4, 3 por 3, 9 y 5 por 8, 40. 40 más 9, 49 menos 4 es 45. 45. Y como estoy multiplicando aquí un vector newtons y un vector metro, entonces esto sería newtons metro. Que en física el newton metro para la unidad de medida de trabajo se conoce como el julio o el joules. Por lo tanto, aquí me quedarían de 45 joules el trabajo realizado. Y así podemos determinar cuál es el trabajo que una fuerza tridimensional hace en mover un objeto de un punto hacia otro punto, utilizando vectores. Entonces, pues yo espero que hayan aprendido algo en esta clase del día de hoy, que les haya gustado la clase. Son temas nuevos, son temas complejos, yo lo sé, pero vamos a tratar de aplicarlos más adelante para que ustedes se familiaricen mejor con estos y sepan pues que tienen una utilidad. Una clase cortita el día de hoy, pues nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Espero que disfruten su tarde, cuídense mucho, siempre tomen mucha agua y hagan ejercicio, siempre descansen también. Nos vemos entonces en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho. Audio Jungle.